Bueno, entonces ya determinamos los pasos que vamos a seguir para poder justamente valorar nuestra empresa, ¿no? Entonces, vámonos a nuestro ejercicio. Ya vámonos al ejercicio, que aquí lo tenemos. Ya lo tenía, ya les mostré el día de ayer. Tenemos acá, vamos a poner acá un pequeño filtro. Vamos a congelar esto para que puedan ir viendo. Ahí está. Ya. Entonces, a ver, déjenme configurar esto mucho mejor. Mm, y esto acá. Ya. Muy bien. Bien. Entonces, ahora sí. Tengo mi balance general, fíjense muy bien, de 5 años. ¿No? Aquí está, mis 5 años proyectados, ¿no? Desde el 2015 hasta el 2019. ¿No? Tengo 5 años. La empresa ya se encargó de hacer la proyección de todos los flujos, ya se encargó, ¿no? De lo que es el balance, las cuentas del pasivo, las cuentas del patrimonio, el estado de resultados, cuánto voy a vender, cuál es el costo de ventas, otros gastos financieros, impuestos y otros operativos, ¿no? Entonces yo ya tengo acá mis datitos para poder efectuar mi valoración de empresa. Ya. A ver, entonces, ¿cuál era nuestro primer paso? Nuestro primer paso, a ver, primer paso, vamos a copiar y vamos a ir haciendo. Primer paso, definir un horizonte temporal. Entonces, fíjense, nosotros vamos a hacer de los 4 últimos años. ¿Ya? Este va a ser nuestro horizonte temporal. Nuestros 4 años. Ahí está. El 2015 nos va a servir como referencia. Este va a ser el histórico. Ahí está. Entonces, ¿qué es el histórico? La última gestión real que hemos vivido. ¿No? Nuestra última gestión y esta es nuestra gestión proyectada. 4 años. Lo mismo va a aplicar para el estado de resultados. Acá va a haber 2014, ¿no? Para el estado de resultados, igual, 6 años, pero ¿cuáles me interesan a mí? El temporal. Vamos a colocar un código. Ahí está. 4 años. Mi horizonte temporal serán 4 años. Entonces yo voy a valorar mi empresa en base a los flujos de 4 años. Muy bien. Segundo paso, ya tengo, n igual a 4. 2, hallar el flujo de caja libre. Para hallar el flujo de caja libre necesito muchas cosas, ¿no? Necesito muchas cosas. Necesito muchas cosas. Uno, necesito saber cuánto es las amortizaciones, cuántas son las depreciaciones, el ajuste por inflación. Necesito saber cuál es el gasto operativo, cuál es el ingreso financiero, las inversiones de capital CAPEX, las inversiones en necesidades operativas de efectivo para hallar el flujo de caja libre, ¿no? Entonces, necesito hallar muchas cosas, ¿no? Muchos datos, muchos datos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy más hábil y lo que voy a hacer es aquí hacerme un cuadros anexos o auxiliares. Más hábil. ¿Qué van a ver en esos cuadros anexos o auxiliares? En esos cuadros anexos auxiliares van a estar todos los datos que yo necesito para poder calcular mi flujo de caja libre, ¿no? Entonces, voy a hacer mi cuadrito, ¿ya? Entonces, primero, voy a calcular cuánto es
mis necesidades operativas de fondos. Necesito primero calcular el NOF. Operativas de fondos. Bien. ¿A qué es igual necesidades operativas de fondos? Necesidades operativas de fondos dijimos que era igual a justamente el efectivo más el exigible más el realizable menos las cuentas por pagar. Entonces voy a hacer eso. El efectivo disponible más el exigible más el realizable menos proveedores, en este caso, cuentas por pagar. Ahí está. Ya tengo del 2019. La fórmula va a aplicar de la misma manera para los próximos años. Entonces solamente necesito copiar. ¿Cuántos años debo calcular? Solamente 4, porque ese es mi horizonte. 4 años. Bien. Ya tengo necesidades operativas de fondos. Aquí me dice inversiones realizadas en necesidades operativas de fondos. Fíjense esto muy bien. Pregunta, para si están atentos. Yo tengo acá en efectivo 13,000 y luego incrementó a 18,000. ¿Cuánto es la inversión nueva? 18,000, la diferencia entre los 2 años o 13,000. Una vez más, ¿cuál es la inversión en efectivo? 13,000, ¿ya? La diferencia entre 18 y 13 o 18,000. ¿Cuál creen? Es el resultado de la diferencia. ¿Por qué? Porque yo ya tenía 13 a un inicio. Yo ya tenía 13. Y para llegar a 18 yo solamente tuve que aumentar 5,000 y, o sea, la diferencia entre estos dos. 4,000 fue la nueva inversión. Para el 2018, ¿cuál es la nueva inversión? La diferencia. Uy, me equivoqué acá. ¿Se dan cuenta? No es todo el importe, es la diferencia. Acá es menos porque obviamente, fíjense, el valor del activo cayó, disminuyó. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos realmente, no cuánto es la fórmula, sino la variación, ¿ya? La variación, ¿ya? En necesidades operativas de fondos. O, dicho de otro modo, inversiones en NOF. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Cuánto ya nuestra partida ha ido creciendo de un año a otro? ¿Ya cuánto ha ido creciendo nuestra partida de un año a otro? Entonces, muy importante. Para el año 2016, estrictamente voy a necesitar el año 15. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre 2016 menos 2015. Para el 2017, la diferencia entre 17 menos el 16 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se interpreta esto? Estas nuevas inversiones en NOF o cambios en necesidades operativas de fondos. Fíjense, la empresa ha ido disminuyendo su necesidad operativa de fondos. Ha ido cayendo. Fíjense, mis pasivos han ido aumentando. De 1.300.000 bajó, subió, subió y subió. Pero por el contrario, mis activos han perdido valor. Fíjense mis activos. De 16 quedó en 15.
Eso hace que mi NOF sea negativo. O sea, que mi capital de trabajo es negativo. Si yo deseo, para poder comprenderlo mucho mejor, puedo determinar cuál es el capital de trabajo o fondo de maniobra. Así se lo conoce. ¿A qué es igual el capital de trabajo y fondo de maniobra? Activo corriente menos pasivo corriente. Entonces sumo todos los corrientes. Aquí están. Menos los pasivos corrientes. Ahí está. Aquí le coloqué 1 en positivo. Y esto aplica a los demás. Fíjense cómo el capital de trabajo disminuye. La relación activo corriente menos pasivo corriente. Cada año tengo menos dinero para pagar mis obligaciones en el corto plazo. De 5.700.000 a 4.500.000. 1.200.000 menos. Y lo mismo pasa con el NOF, que es sin contar las inversiones temporales. Entonces, fíjense mi cambio. Este es el dato que voy a utilizar. El cambio en las variaciones en el NOF. Listo, voy a ir tiqueando. Voy a ir tiqueando. Este dato ya determinado. Ahora voy a determinar inversiones de capital. Cuando hablamos de las inversiones de capital o CAPEX, hablamos justamente de qué? Hablamos justamente del activo no corriente, ¿no? Del activo, de los cambios que existen en el activo no corriente. Lo mismo que en el no, solamente que en este caso es variaciones en CAPEX, variación en CAPEX, o inversiones en CAPEX. ¿Y a qué es igual? Lo mismo. Activo fijo del año 2019 menos el activo fijo del año anterior. Y así cada año. Ahí está. Fíjense. Del año 18 al año 19 hubo nuevas inversiones, valor de 483.757. El año 18, 263.000. El año 17, 25.000. El año 16, 943.000. Esos son mis datos, ¿no? Muy importantes, ¿no? Entonces ya tengo los datos que a mí me importan para poder calcular mis datos. Aquí les voy a dar algunos datitos más adicionales. Les voy a dar unos datitos adicionales. Los voy a colocar acá, debajo del estado de resultados, como detalle. A ver, vamos a insertar. Ahí, estos son extras, datos adicionales que están explicando todo esto. ¿Cuánto es el consumo de materiales, gastos de personal, depreciación y gastos financieros? ¿No? Datos extras. ¿Ya? Entonces yo ya tengo mis datos. Muy bien, vámonos acá. Ya tengo inversiones de capital, ya tengo inversiones en NOF. Ingresos y gastos financieros sí tengo, fíjense, está en el estado de resultados. Aquí está. Ingresos y gastos. Luego tengo amortización y AITB, sí. Justamente está en el nuevo dato. Aquí, fíjense, depreciación de activos fijos. AITB no tengo, 0. Entonces ya tengo todos los datos para poder determinar el flujo de caja libre, ¿no? Nos vamos a determinar el flujo de caja libre. Entonces vamos a hacer nuestro flujo de caja libre.
que es igual. Lo vamos a colocar con color rojo. Flujo de caja libre. Ya tengo todos los datos, solamente ya va a ser pegar, ¿no es cierto? Ahí está. Primero comienzo con el beneficio neto. Beneficio neto. ¿Dónde saco el beneficio neto? Aquí lo tengo. Ahí está. Tengo mi dato de los 3 años. ¿Qué decía? Más amortizaciones. Vamos a ponerle con nombre. Más amortizaciones y depreciación. Y acá menos AITB. Amortizaciones y depreciaciones. ¿Dónde tengo el dato? Aquí está. Depreciación. Y solamente tengo que pegar lo de los otros años. AITB no tengo. 0. Ajuste por inflación no hay en este ejercicio. 0. Muy bien. Pues ya tengo 2 datos. Hago estas operaciones y me va a dar como resultado flujo de caja operativo. Operativo. Muy bien. Entonces, beneficio neto más depreciaciones y amortizaciones menos el AITB. Ahí está. Muy bien, ahí está. Flujo operativo. Luego, ¿qué viene? Flujo operativo. Gastos menos ingresos financieros. Más gastos financieros menos ingresos financieros. Más y menos. Más gastos financieros menos ingresos financieros. Eso lo tengo en el estado de resultados. Aquí está, gastos financieros y los ingresos financieros. ¿De dónde extraigo estos datos? Fácilmente yo los puedo conseguir. Los gastos financieros son el pago de intereses que hacemos al banco durante un año. Ese es el gasto financiero. Y el ingreso financiero es lo que nosotros recaudamos justamente por tener instrumentos en la banca o bolsa de valores, las ganancias, ¿no? Entonces, gastos e ingresos. Lo que he restado, ahora lo estoy devolviendo y lo que he sumado le estoy quitando, ¿no? Entonces, eso estoy haciendo. ¿Qué más necesito? Ya tengo los 2 datos. Inversiones en capital y menos inversiones en NOF. Menos y menos. Inversiones en CAPEX y menos inversiones en NOF. En algunos textos y o libros aquí van a encontrar inversiones o también le van a llamar variaciones en el capital de trabajo o cambios en el capital de trabajo. También aplica, ¿no? Entonces es la misma terminología. Inversiones en CAPEX. Ya hemos determinado nuestras inversiones en CAPEX. No es el resultado que tenemos en la parte superior y como también las inversiones en NOF. Entonces, CAPEX, aquí está, de los 4 años, y las inversiones en NOF. Aquí está. Bien, ahí está. Ya tengo todos mis datos relacionados justamente con esto. Y las operaciones es igual a flujo de caja libre. Vamos a poner un color para distinguir. Ya. Entonces hago las operaciones, no es una suma directa. Flujo de caja operativo más gastos financieros menos ingresos financieros menos inversiones en CAPEX y menos en inversiones en NOF. Ahí está. Ese es mi resultado. No debo respetar la fórmula tal cual. No, ahí está. Una vez más, flujo de caja operativo más gastos financieros menos
ingresos financieros, menos inversiones en CAPEX y menos inversiones en necesidades operativas de fondos. Y la misma fórmula la muevo para cada uno de estos años. Fíjense, ya tengo mi flujo de los 4 años. Ya lo tengo. ¿Qué necesito ahora? Para poder determinar el horizonte de la perpetuidad, necesito sacar el promedio del flujo de caja libre. Entonces voy a sacar un promedio de los 4 años. Ahí está, ese es mi resultado, ¿no? El promedio de los 4 años. Muy bien. Entonces ya tengo mi flujo de caja libre, mi promedio del flujo de caja libre. Entonces el paso número 2 ya está completo. Hasta ahí es el paso número 2. ¿Ya? Muy importante. Ahora sí, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Dice, la variación en CAPEX, ¿puedes repetir, por favor? La variación en CAPEX ya es igual a ¿qué? A justamente los cambios que tienen los activos fijos o los activos no corrientes. ¿Ya? ¿Cuáles son estos activos, los cambios que han sufrido? ¿Cuánto crece o disminuye el activo? ¿Cuánto aumenta o disminuye? Porque el activo fijo puede aumentar o puede disminuir al pasar los años. ¿Por qué? Porque puedo venderlo o como puedo comprar nuevos activos, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo puedo comprar o vender nuevos activos, ¿no? Entonces, eso es algo, lo que va a ser nuestro, como te digo, nuestro variación en CAPEX, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dice el beneficio neto, creo que copias del beneficio neto periódico o es siempre. No he entendido tu pregunta. En el beneficio neto, creo que copiaste de arriba del balance general del beneficio neto periódico y más arriba había otro beneficio neto. A ver. ¿Dónde dice periódico? Y dice en la celda D34 beneficio neto periódico. ¿Eso siempre se copia? ¿O más arriba dice beneficio neto que sería el 1957? ¿O es lo mismo? A ver, tienes que ver muy bien, fíjate, a ver. Primero, es beneficio neto del periodo. Primera aclaración. Segunda, no es lo mismo. Porque este beneficio neto de acá se ve afectado por una partida que se llama ingresos o gastos. Y acá hay un cambio. Entonces, nuestro beneficio neto acá cambia significativamente. Ya van a ver por qué cambia esto. ¿Para qué sirve ese cambio? ¿Ya? Pero tú debes considerar el resultado neto del periodo, lo que te sale al final de todo. ¿Ya? Entonces, todo el resultado es lo que te queda al final. Gracias, Alicia. Entonces, en ese caso sería el resultado que va a entrar es el beneficio neto periódico, ¿verdad? Del periodo. Sí, sí, periodos. Me he equivocado. Ya. Sí, ese, el resultado neto del periodo. Ahora bien, listo. Entonces, no hay más dudas. Tercer paso, ya hemos hecho el paso número 2. ¿Cuál es el tercer paso? Determinar la tasa de descuento. Ahora sí, aquí lo vamos a realizar, sí. Lo vamos a hacer en otra pestaña. Tasa de descuento.
Ya, para eso voy a traer los datitos que vamos a necesitar para hacer nuestra tasa de descuento. Aquí está. Muy bien, ahí están nuestros datitos para poder hacer nuestra tasa de descuento. ¿Ya? Tengo la valoración de las acciones, cuánto vale en el mercado y cuánto es la rentabilidad del instrumento. Esta es la rentabilidad. Este es el año. Valga la aclaración. Y acá tengo el costo de la deuda de los financiamientos y cuál es la tasa de impuestos. El resto debemos hacer nosotros. Primera pregunta. Ya hemos explicado esto y ya lo hemos hecho muchas veces. Primero, tengo para determinar la tasa de descuento, ya hemos definido que debo encontrar la tasa del WACC, ¿no? Debo encontrar la tasa WACC. Pero antes de encontrar la tasa WACC, ¿qué es lo que debo hacer? Encontrar el KPM, porque del KPM voy a determinar el KE, que es un insumo que necesita justamente el WACC, ¿no? El KE. Entonces, vamos a determinar justamente aquello. ¿Cuál es mi fórmula? Mi fórmula, una vez más, es igual, ¿no? Entonces, KPM o KE es igual a la tasa libre de riesgo más justamente el valor, ¿no? El valor de la beta por la prima de riesgo, ¿no? La beta por la prima de riesgo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi valor? Beta por rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Esa es mi fórmula, ¿ya? Ahí está mi fórmula. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es determinar. Entonces, acá yo vamos a plantear algunos supuestos, como cuáles, para no complicarnos e ir a buscar a la página de la tasa del tesoro, porque esta va cambiando constantemente, vamos a establecer una tasa libre de riesgo que nos ayude, ¿ya? Pues yo voy a colocar que la tasa libre de riesgo va a ser 3.06%, ¿no? RF igual 3,06%. Ahí está. Lo que sí tengo que determinar es la beta, el rendimiento del mercado y la beta. Esos datos me faltan. Para ello, esta tablita voy a utilizar. Esta tabla nosotros la hemos hecho, solamente que cuando hemos hecho esta tabla, la hemos hecho de 5 años, ¿recuerdan? Hemos hecho de 5 años. No hemos hecho la tabla de 5 años, ¿no? Entonces hemos hecho una tabla de muchos años. Pero vamos a recordar, para hallar la beta, la fórmula es igual a la covarianza dividido entre la varianza, ¿no? Entonces voy a hallar los insumos. Primer dato. Rendimiento. Rendimiento medio o rendimiento promedio. Voy a hallar el promedio, ¿no? Ahí está. Listo, ahí está, tengo el promedio, ya está. El promedio del mercado y el promedio del valor de mis acciones. Segundo paso, voy a determinar la varianza y luego la covarianza. Entonces voy a determinar cuál es la varianza del mercado y la covarianza
del mercado y la acción. Entonces, voy a utilizar la fórmula par. Par.p. ¿Y cuáles son los datos que estoy estudiando? Estos. Ahí está. Ahí tengo mis datos de la varianza del mercado. Y covar, ya, covarianza, para poder justamente encontrar los datos de justamente la acción y el mercado. Ahí está. Tengo mis dos datos directamente. Entonces tengo la fórmula ya determinada, la covarianza y la varianza, ¿no? Voy a determinar la varianza del mercado y la varianza, la covarianza de justamente el mercado con la acción, ¿no? Muy importante, ¿ya? Entonces, en este sentido, yo ya tengo mis datos. Entonces, ¿cuál era la fórmula de la beta? Vamos a anotarla aquí abajo. La fórmula de la beta es igual a justamente la covarianza del mercado y la acción dividido entre la varianza del mercado. Entonces ya tengo mis dos datos. Ya los tengo ambos calculados. Lo único que tengo que hacer es pues dividirlos. Covarianza dividido entre varianza. Y ahí tengo mi beta. No, ahí tengo mi beta, ¿no? Entonces, varianza, ya vamos a hacerlo una vez más. Varianza, ¿no? ¿De qué? De justamente el dato del mercado. Covarianza de la acción con el mercado. Y luego, para encontrar la beta, tengo que dividir la covarianza dividido entre la varianza. Y ahí está mi beta. Esto aplico a mi fórmula, que la tengo acá, y determino riesgo de mercado 3.06 más la beta 1.02. Rendimiento del mercado, aquí está, 11.07 menos 3.06. ¿Cuánto es este resultado?